Estamos poniendo la mañana en camino, es el momento de recibir a nuestra invitada, acá en el 98.7, la diputada del Frente Amplio, diputada del Movimiento de Participación Popular, Lilian Galán. SEA Portones, 2 años de garantía y 3 controles remotos inviolables. Service los 365 días del año. SEA Portones, 2-601-2611. seaportones.com. Hola Lilian, buen día, bienvenida. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarnos. Con mucho gusto. Bueno, hay algunos asuntos arriba de la mesa. Yo ya anuncié que me parece que el concepto renta básica universal merece que lo conozcamos un poco más allá de la viabilidad aquí en Uruguay, que creo que aplica que nos hagamos por lo menos la pregunta. Sí, claro. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de eso? Claro. ¿Qué parece? Esto sí me parece que está fuera de discusión. Un potencial cambio de paradigma muy grande de la humanidad en su conjunto, ¿no? Pero antes me gustaría que la gente supiera algunas cosas de ti. Vos sos montevideana, ¿no? Sí. Soy montevideana, sí. Y tenés hijos, ¿verdad? Tengo 2 hijas, ya a esta altura grandes, una de 30, va a cumplir 30, si digo 30 ya se va a enojar porque le falta unos días. Todavía me falta. Todavía me falta, y una de 27, así que ya independientes. ¿Y son madres? No soy madre. O sea que aún no sos abuela. No soy abuela, podría serlo, pero no, y con ganas. ¿Sí? Sí. ¿Vos en qué año naciste? ¿Decís tu edad? Sí, digo mi edad. Yo nací en septiembre del 61. ¿Y a qué escuela fuiste? Fui a escuela de monjas. Mirá. En el Notre Dame, Colegio Notre Dame, en la Curva de Maroñas. ¿Sos de allá vos? Yo soy de allá, mis padres trabajaban en la ILDU. La ILDU, ¿no? Sí. Bueno, y después fui al Liceo 15 también, porque ya nos habíamos... En Carrasco, pero vivíamos en Lagomar, nos habíamos mudado en plena dictadura, o sea, cuando dieron el golpe de Estado, en el 73 nos mudamos a Lagomar, que era una casita de paseo que tenían mis padres, sí. Y bueno, y nos instalamos allá. Lagomar, es cierto que durante... Yo recuerdo, yo soy un poquito más chico que vos, pero apenas un poco, porque soy de 65, que tenía un vecino... Daniel Monteverde, y Daniel Monteverde, la fiesta, no me doy cuenta si las dos, ahora no puedo recordar, se iba a pasar las fiestas a la casa de la tía a Lagomar. Y era muy Para lejos. Mí era como decir Berlín. Sí, no sí. Tener una tía en Lagomar, para mí era la cosa, primero sofisticada, cool, buenísima, cheta, total, pero además lejana, ¿no? No, era lejano, claro, no había ni mucho transporte, ni nada, pero bueno, decidieron mis padres, yo no tenía edad para decidir nada. ¿Tenés hermanos vos? Yo tengo 2 hermanas mellizas, 2 años más chicas que yo, así que bueno... decidieron mudarse. Estoy viendo que hay mucha mujer en tu familia, ¿no? Porque, sí. ¿no? Ustedes eran 3. Sí, vos a su vez tenés 2 hijas. Sí. Mis hermanas tienen algún hijo varón, pero también hijas mujeres, así que estamos ahí variados. Mucha nena. XX. Sí. Bien, y a propósito, dijiste al pasar que tus padres se mudaron a Lagomar en el marco del golpe de Estado. ¿Hiciste simplemente una referencia cronológica o tiene que ver una cosa con la otra? No, tiene que ver, sí, porque mi familia, mi tío estaba implicado, era militante del MLN, sí. Lo habían llevado preso y justo lo habían agarrado en mi casa. Por lo tanto... ¿Es el hermano de quién? De mi madre, mi madre. Ahora ambos fallecidos, ¿no? Mi padre también. ¿Podrían no estar, no necesariamente, o eran muy grandes? No, murieron de enfermedades, simplemente, claro. No podrían estar vivos. No es descabellado suponer que tu mamá o tu tío pudiesen estar con vida, ¿no? Sí, mi madre ya tendría 85, pero podría estar perfectamente. Perfecto, sí. El hermano era un poco menor, y bueno, en ese marco de la dictadura, en mi casa habían robado todo, el ejército justamente, la policía, en los allanamientos. Claro, no, cuando lo llevan preso, que lo toman preso en mi casa, se llevaron todo. Todas las ropas, ¿sí? Las alhajas. Las de ustedes, digamos. Sí, la de la familia que vivía en esa casa.
¿está? Sí, para los ojos de los militares, ustedes tu familia era cómplice de un delincuente, ahí ¿no? está. Por lo cual, lo que de pronto, yo imagino, cierta precaución acerca de los vínculos que puedan tener, desde esa lógica me parece razonable. Lo de robar las joyas ya me cuesta más, ¿no? Se llevaron todo, digo, no grandes joyas, nosotros somos una familia de trabajadores y nada, pero antes se usaba que los novios les regalaban algunas joyas a las novias, y mi madre tenía algunas joyas que le había regalado mi padre. Algún collar, algún anillito, alguna cosa, pero que para mí eran re lindas. Mi madre me dejaba jugar con ellos, que iban a hacer para nosotras cuando fuéramos grandes. Yo que sé, tengo esos recuerdos de niña, ¿no? Sí. Estamos hablando del 73, yo era chica todavía. Y bueno, en ese momento, después de varios allanamientos y todo, mis padres deciden vender esa casa y trasladarse a Lagomar, que era una casa que la tuvieron que ir arreglando, porque era la casa de ir a pasear los fines de semana. Los trabajadores podían hacer esas cosas en ese momento de tener eso. Los trabajadores textiles, ¿no? Textiles, claro. Como un ingreso satisfactorio. Sí, claro. Y ciertas, me imagino, estabilidades laborales. Claro, ¿no? claro. Sí. Hay un asunto, y ahí como que salieron del radar, digamos, de la persecución, se puede decir, y bueno, sí, yo qué sé, de todas maneras, pero quiero decir, allanamientos ya no sufrieron. No, por eso. Una vida más tranquila. Una vida más tranquila, Mi tío preso, imagino. Mi tío preso, bueno, con toda la familia, mi tía, la esposa de él, se trasladaba a vivir con nosotros también, tenían una beba, y bueno, ellos vivían ahí, y entonces ¿Hasta qué año vivimos. ¿Mucho tiempo? Estuvo hasta el 80. Ajá. Estuvo hasta el 80. Entonces, claro, seguimos viviendo esa trayectoria de las visitas, de mi tía ir a visitarlo, llevar la niña. Se puede decir que entonces la tuya era una familia de izquierdas. Sí, siempre fue una familia de izquierda. Y muy cercana a lo que podríamos llamar, dentro de las discusiones que se producían en la izquierda, a los tupamaros, digamos. Ahí está. Por oposición a la cultura más comunista, más bolche, digamos. Sí, puede ser. Puede ser, sí. Yo en realidad tengo todos esos recuerdos de lo que es de niña y lo que se conversaba en mi casa, claro, ¿verdad? Sí, en realidad, no sé. ¿Y cómo aplica eso? Porque alguien hoy, no sé. No quiero ser preso de ningún prejuicio, pero me parece que la pregunta aplica. ¿Y cómo se explica eso con haber ido a una escuela de monjas? Eso es lo que yo siempre me pregunto y lo que no me queda muy claro, ¿no? Yo soy fiel defensora de la escuela pública, mis hijas siempre fueron a la escuela pública, al liceo público, y bueno, y no sé, la verdad que no entiendo eso en la cabeza. No eran muy religiosos, pero no sé qué tenían en ese momento de hacer un sacrificio realmente y mandarlos a ese colegio, que era un colegio de barrio en realidad, ¿no? Claro, no era un colegio, no. Pero bueno, fuimos a escuela de monjas. Después, cuando yo pude decidir justamente al liceo público, ¿no? Pero ya después de tercer año de liceo, ¿no? Y tu militancia, digamos, política, cuando vos, como por vos y ante vos, ¿Cómo nace? ¿En qué contexto? Y fines de la dictadura, ¿no? Ya fines de la dictadura, yo en el 81 entro a lo que es hoy el IPA. Y bueno, y allí empiezo a... Se entraba por escolaridad, ¿no? Se entraba por escolaridad, sí. Lo tengo muy claro porque yo ya con democracia instalada quise ser IPA, ¿sí? Y no pude porque aún, curiosamente, esa forma de ingreso impuesta por la dictadura estaba vigente. Sí. Y bueno, y ya no hice IPA y ya no lo hice nunca más en mi vida. Se entraba por escolaridad. Sé que lo debo tener adentro, porque por ahí me lo recuerdo. Sí, la verdad que sí. Bueno, y empecé a militar allí, militancia estudiantil, y después en el barrio, lo que eran los comités de base del Frente Amplio clandestino, digamos, y en el IPA después empiezo a conocer gente y empiezo a militar en lo que era en la reconstrucción de los sindicatos, ¿no? En el 83 se funda ADES Montevideo, en la parroquia, Tierra Santa, y bueno, yo ya estoy participando allí. Y bueno, sí, empezó en esa salida de la dictadura, ¿verdad? Entonces, en el 83, a fines del 83. Sí, profe de historia a fines del 83. Uh-huh. Y esa militancia política siempre estuvo, digamos, en los sectores
No te gastes en aclararme, pero es para que la gente entienda. Sí. Que podríamos decir, como se usaba mucho en la época, más ultra, que ahora se usa un poco más radicales. No sé, puede ser. Yo empecé a militar en la IDI. Que se estaba formando, ¿verdad? La corriente de izquierda. Y bueno, sí, puede ser, sí, en esos sectores, digo, muy relacionado a los derechos humanos, empecé a militar allí, sí, y digo, bueno, y en el Frente Amplio, indudablemente, y sobre todo a nivel sindical. Sí, bueno, recordemos que la IDI, por ejemplo, era un sector, bueno, Danilo Astori integró la IDI, ¿no? Sí, cierto. En un momento, no sé si en ese momento. Sí. Y la peripecia de la IDI, mucha barra de la vertiente artiguista estaba ahí. También, ¿no? Estaba ahí, sí. Después se fue como desmembrando. Claro, sí. La IDI, recuerdo que en su momento tenía una visión muy crítica para con el pacto del Club Naval. Claro, ¿no? Claro, ahí, justamente. La salida esa. Tenía como un vínculo quizás más al discurso parecido al de Wilson, ¿no? Puede ser. Vos sabés que muchos detalles me he olvidado de esa época, que bueno, ¿no? las peripecias pasan y claro, las mucha ruedas giran tan mucha rápido. cosa. Sin embargo, después te integrás al MLN, ¿no? Vos sos parte de esa generación de la salida de la dictadura. MLN post, ¿no? Sí. Post en el dictadura. 85, más o menos. MLN sin armas, digamos. Sí, sin claro, fierros. Sí, empezamos a militar con mi compañero en el MLN ya en los 80 y algo, no me acuerdo, 85, 86. El compañero de la época sigue siendo el de Sí, ahora. El de ahora. El padre de mis hijas. No has cambiado de esposo. No. Ha cambiado de esposa. No. Son raros ustedes. Somos raros, sí. Crecimos juntos y seguimos juntos. No, ya sé, sí. Todos me lo dicen. Sí. No, pero entonces, en ese contexto, vos... Ahora que lo recuerdo, créeme que no llegué a esto con ninguna fan pícaro. Igual estaría en mi derecho de hacerlo. Sí. Pero a propósito del libro Urruzola, que se publicó a comienzos de este año, y el nuevo debate acerca de cómo se financiaba el MPP, y la idea de que los tupamaros a la corta o a la larga no habían aprendido y sus finanzas las hacían cometiendo ilícitos y robando, ¿no es cierto? Solo que en aquella época era para juntar y comprar armas, ahora para hacer política, por de algún modo decirlo, pero cometiendo, según ese discurso, delitos con las presuntas tupabandas. Vos, como joven militante de ese nuevo MLN que se nutría de, me imagino, de los viejos, los referentes, pero que también algunas cosas, me imagino, ustedes propondrían, discutirían nuevas visiones acerca de la experiencia recogida en años de la dictadura, etc. Y en esos contextos, además, que estábamos viviendo a la salida de la dictadura, ¿verdad? La posibilidad de la lucha armada y la posibilidad de seguir haciendo finanzas a la vieja usanza, ¿era algo que estaba en debate, en discusión? No, para nada. Para nada. Fíjate que si la gente conociera lo que fue la realidad de esos momentos, yo me acuerdo que las primeras reuniones habían sido en una carpintería, ¿verdad? En un lugar totalmente, a ver cómo puedo decir, precario, ¿verdad? Después en el local que compró algún compañero porque podía y, o sea, que tenía alguna posibilidad, ahí en Tristán Narvaja, en los primeros locales eran como bastante, precarios, ¿no? Se iban haciendo piecitas para reuniones, la plata la ponían los militantes, como la plata la seguimos poniendo los militantes hoy del MPP, ¿verdad? Bueno, y también del MLN. Resignando parte del salario. Claro, por eso, sí, eso es lo que quiero decir, sí, que el otro día en la Cámara el compañero Sabini lo dijo muy bien, ¿verdad? Nosotros donamos el 75% de nuestros ingresos para la fuerza política, ¿no? Significa para mantener la fuerza política, para la organización y lo que necesita una fuerza política, ¿verdad? En el día de hoy. Porque se entiende que además, con ese 25% restante igual tienen una vida digna, digamos, sí, un salario por adecuado. Supuesto, el salario de los trabajadores, ¿está? Y de un trabajador calificado, podemos decir, porque son 59.000 pesos, quiere decir a vos te quedan 60.000 pesos por mes, digamos. 59 y algo. Un poquito menos de 60. Y eso es un salario de un trabajador
trabajador bastante calificado, ¿no? No es un salario de un trabajador. No, la mayoría de los trabajadores no lo ganan eso. Por eso, entonces nos queda un salario importante. Con eso se mantiene la fuerza política y se mantiene lo que es el Fondo Raúl Sendic, ¿verdad? Que es el financiamiento a algunas empresas o emprendimientos autogestionados de la economía social y solidaria. Quiere decir que nosotros bancamos la fuerza política, ¿no? Ajá. Y entonces, ante estas testimonios, libros, comentarios, hechos ocurridos, el propio testimonio del senador Mujica cuando dice, a lo mejor alguno que fue militante por sí, antes sí tomó decisiones, ¿dónde colocas todo eso? Y la verdad que yo eso no sabía que Mujica había dicho eso. Yo lo dijo los cuando, recuerdos, claro, en el Senado, cuando le pidieron mirá. que se expresara al respecto. Claro, los recuerdos que tengo era de un gran sacrificio, ¿no? El mismo Pepe salía a la propaganda, hay fotos, ¿verdad? Hay testimonios del mismo Pepe vestido, ¿no? Como hombre pancho, digamos, con un cartel adelante. Sí, el hombre sándwich. Ahí está. Ahí está, hacer propaganda, ¿verdad? Los carritos para ir a la feria. Eran situaciones bastante precarias, sí, ¿verdad? También alguien puede escuchar y decir, mira, te metes de hombre sándwich, pero también mandás a 4 o 5 compañeros a que afanen a no sé qué, no sé cuánto. Bueno, no se notaba esa... O sea, si había plata no estaba, no se notaba. También es cierto que había compañeros en el exterior todavía y que mandaban dinero, ¿verdad? Porque eso hay que ser realista, que esas cosas siempre pasan, ¿verdad? Sí, como claro. Nosotros los militantes acá ponemos plata, los compañeros del exterior también mandaban plata, ¿verdad? Entonces así es que se financia la organización, con la plata de sus militantes. Y había gente que tenía plata, además, digo, que era de familias no tan... Sí. ¿no? Y que podían aportar mucho más y aportaban de acuerdo a sus posibilidades, como hoy lo siguen haciendo los compañeros nuestros, tanto del MLN como del MPP, ¿verdad? ¿Vos hoy día integrás el MLN? Sí, también. Sí, también. ¿Y cómo tiene instancia orgánica el MLN? Es una curiosidad que tengo. El otro día estuvo el Pache, no me acuerdo si Pache continúa en la edición del MLN también, porque, si estás en la Cámara, si estás en el MLN, si estás en el MPP, y si además te lavas los dientes, no te da la vida, ¿verdad? Sí, eso es lo que a cuenta. veces nosotros decimos, eso que perdimos la vida. Yo estoy en una etapa ya de mi vida que el Pacha, quizá con sus hijas más chicas y todo eso, su compañera también militante, le cueste más, y es un gran sacrificio, ¿no? Yo estoy en una etapa que mis hijas ya, o sea, de independencia, sí. De pareja, mi pareja y yo, ambos militamos, trabajamos, y bueno, y nos da la vida como para poder tener más independencia y poder hacer una militancia más fuerte a pesar del trabajo. También hay que decir que el trabajo de los parlamentarios, y en mi caso en particular, no es un trabajo solo, ¿verdad? Tengo un equipo de gente que trabaja conmigo, compañeros de trabajo, que formamos un equipo y que trabajamos a la par, ¿verdad? A veces a la Cámara o a las comisiones la cara que ponemos es la cara del diputado, pero atrás nuestro hay un colectivo que piensa, que organiza, que escribe, ¿verdad? Y eso es muy importante, ¿no? El trabajo debe ser colectivo y debe ser en equipo, ¿no? Uh-huh. Te propongo ir a una breve pausa y al regreso hablamos de este concepto de renta básica universal. Dale, ¿verdad? bien. Estamos conversando con la diputada Lilian Galán, estamos poniendo la mañana en camino. ¿Viste el partido ayer, Lilian? Sí, lo vi. ¿Sos futbolera, sí. mucho, poco, no, nada? No soy nada futbolera, pero bueno, me senté al lado de mi compañero a mirarlo. Uh-huh. Ustedes no se casaron, ¿no? Porque sí. Pero no le decís mi marido, le decís mi compañero. Yo le digo mucho mi marido, Sí. Pues las 3 veces que no versiones digo mi marido, mi compañero, sí. Él sí es futbolero. Sí, es futbolero, no demasiado. Ayer estaba dando clase y siguió dando clase hasta las 9:15 y yo decía, ay, no se te fueron todos los alumnos, porque realmente mi marido es investigador en la Facultad de Agronomía, es doctor en genética. Bueno, eso incluso obligó que en un momento de la vida de ustedes viajaran al exterior por un posgrado de él, ¿no? Sí, hizo maestría y doctorado en Holanda. Ajá, ¿y cómo te fue en Holanda? ¿Bien? Me fue bien, me gustó, pero porque sabía que podía volver y que iba a volver, y bueno, abre mucho la cabeza conocer otras realidades. Allá nosotros vivimos 2 años, después con las chiquilinas más chicas, mis hijas chicas fueron a la escuela 2 años allá, después 2 años y medio más o menos, después volvimos y mi esposo siguió viajando
estaba 6 meses allá. No, Wageningen, que es una ciudad. ¿Mucha bicicleta también allá? Totalmente, re lindo. Eso, una vida. Además era una ciudad chica, ¿no? Sí, mucha bicicleta. Estamos poniendo la mañana en camino, estamos en el 98.7. Ya volvemos con la mañana en camino. Je t'aime de 14 juillet. Padam, padam, padam. Estamos poniendo la mañana en camino, estamos en el 98.7. Cito como fuente La Diaria, que ayer publicó: el MPP presentará un proyecto de ley para establecer una renta básica universal. Uno de los actores que en Cámara de Diputados y en el marco del MPP tienen este tema como un tema a seguir profundizando es nuestra invitada Lilian Galán, y en ese contexto me gustaría, primero que nada, que nos definas de qué hablamos cuando hablamos de renta básica universal. Claro, es bastante difícil. Justamente ayer me hacían una entrevista y la periodista me decía, bueno, van a tener que pagar, porque claro, renta, ¿no? Suena como que uno tiene que aportar, y en este caso es al revés, ¿verdad? Renta básica universal. Básica quiere decir justamente eso, básica, una cosa austera, digamos, y universal quiere decir para todos. Este tema lo ha puesto, está muy de moda hoy día, en realidad hace muchos años que se viene hablando de este tema, muchísimos años, ¿verdad? Desde la década del 70, pero en realidad se ha puesto muy de moda ahora porque la OCDE lo ha puesto en agenda. Ajá. Entonces sale la derecha a hablar y salimos la izquierda también a hablar de este tema con diferentes concepciones, ¿verdad? Por eso lo quiero aclarar. Nosotros hablamos de un derecho, ¿sí?, de todo ciudadano a tener asegurada su base material, ¿sí? Frente a lo por que el son solo hecho, digamos, de ser ciudadano, tener, de existir, tener derecho a no morirse de hambre, podemos decir, ¿verdad? Tener asegurada su base material, y a partir de allí, entonces, si todos somos iguales, todos tenemos asegurada nuestra base material, empezar a pensar, ¿verdad?, frente a los cambios que hoy tenemos en el mundo del trabajo, ¿verdad? El trabajador tiene que empezar a pensar de qué manera se va a reconvertir, de qué manera podrá seguir estudiando el joven. Entonces, esa es un poco la concepción que nosotros queremos dejar claro, digamos, el marco teórico que nosotros queremos dejar claro, ¿sí? Es un derecho de los ciudadanos, ¿verdad?, de las personas, a tener asegurada su base material. Esto lo dejo claro porque implica que, por otro lado, el Estado, le seguimos dando el rol importante que tiene el Estado de asegurarle a la gente, ¿verdad?, a los habitantes, sus derechos. El derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda. O sea, el Estado no se retira de esto y seguimos teniendo esa concepción de ciudadanía. Digo esto porque la otra concepción que se está hablando en Estados Unidos y demás, digo, por algunos economistas norteamericanos, inclusive el presidente Trump, hablan de, renta básica es un voucher, ¿verdad?, que le damos, lo digo así, de esta forma, que le damos a los ciudadanos y ellos consumen en el mercado educación, salud, vivienda, ¿no? Entonces no tenemos esa concepción de ciudadano, sino una concepción de cliente que consume en el mercado sus necesidades, digamos, ¿no? Entonces acá estamos, la izquierda, en el mundo, y acá en el Uruguay estamos hablando de otra cosa. Ahora, en ese contexto, algunas preguntas. ¿De dónde saldría el dinero para a todos? Porque la idea es que lo recibamos todos, ¿no? Los que más tienen y los que menos tienen. Sí, quiero aclarar que esta idea no es nueva en el Frente Amplio, ¿no? Ya en el programa del 2004, el Frente Amplio tenía la renta básica en su programa. O sea que ya viene desde esa época. Hoy día, ya en el 2008 hubo un seminario en el Parlamento donde trabajaron mucho Lauro Meléndez, digo, de nuestra fuerza política, ¿no? Héctor Pocho Taján, el Pacha Sánchez, trabajaron mucho en este tema de la renta básica, inclusive trajeron de Brasil para hablar en ese seminario Suplicy,
¿sí? Estaba Pablo Álvarez también en el Parlamento, o sea que no es nuevo el poner este tema sobre la mesa dentro del Frente Amplio, ¿sí? Hoy también hicimos un seminario en abril donde participó Rodrigo Arín, que es el decano de la Facultad de Ciencias Económicas, participó Pablo Álvarez, participó el secretario de Derechos Humanos de Presidencia, Nelson Villarreal, participó el Pacha Sánchez, o sea, participaron una serie de gente que ya venía con esa idea desde antes, ¿verdad? Y en el Congreso nuestro de junio Congreso del MPP, en el que estuvo Rafael Correa, nosotros ponemos sobre la mesa este tema, lo ponemos en las charlas precongresales, salimos a conversar con la población de este tema, inclusive hace una semana atrás en una plaza estuvo Martínez Huelmo y Sánchez y una compañera muy joven conversando de este tema con la gente en una plaza pública, poniendo el tema sobre la mesa, ¿tá? Quiere decir que esto ya lo tenemos incorporado en nuestro programa y lo que estamos haciendo es tirar el tema sobre la mesa. Vamos a conversar entre todos de dónde puede salir la financiación, a quiénes. Nosotros tenemos una idea en particular de atarlo a la educación pública. Entonces la renta, como para empezar, ¿sí?, sería básica y universal para los menores de 18 años, ¿verdad? Menores de 18 años, renta básica universal, igual para todos, igual que la escuela, ¿verdad? Que es un derecho y que lo tienen todos los jóvenes, ¿sí? Escuela pública, digo, educación pública, debí decir mejor, ¿verdad? Educación pública para todos y para todo igual, no importa la clase social, no importa, ¿verdad? Entonces tener asegurado que todos puedan estudiar, que puedan tener las mismas oportunidades para elegir lo que quieren estudiar y lo que quieren hacer en su vida, ¿verdad? ¿Qué tan básica? A ver, ¿qué tan básica? Es cierto. Porque... ¿Qué tan básica es lo que estamos sacando números, verdad? ¿Qué tan básica? Que las personas recibirían grosereo, ¿no? Sí. 500 pesos o 50.000 pesos. Claro, no, ni 500 ni 50.000. Lamentablemente no puede ser 50.000. Estamos sacando números. Por ejemplo, Pablo Álvarez salió en un artículo en La Diaria hablando de quizá 2.000 pesos. Pablo Álvarez integra la OPP, ¿no es cierto? Integra la OPP y un grupo político dentro del Frente Amplio que está proponiendo el referéndum para la renta básica. También con la misma idea de tirarlo sobre la mesa y que haya una gran discusión, una discusión masiva de la población sobre este tema, ¿verdad? Que lo conozca, que se entere y que empecemos a trabajar este tema. Nosotros MPP, ¿verdad? Estamos trabajando en este proyecto de ley que está trabajando la hoy vicepresidenta de la República, Lucía Topolaki, el senador Martínez Huelmo, el diputado Por ahora solo Battistoni. el MPP sin el Frente Amplio, digamos. Bueno, es que se nos ocurrió a nosotros hoy hacer un proyecto de ley, pero con esa misma idea, ¿verdad? Así como a la 764 dentro del Frente Amplio se le ocurre el referéndum, a nosotros se nos ocurrió un proyecto de ley y poner que ese papelito, ¿verdad?, que ese proyecto de ley nos sirva para conversar con el Frente Amplio, ¿no? Vamos a conversar sobre este tema. ¿Pero es algo que podría plantearse en esta legislatura o...? No, quizá, no, nosotros no decimos cuándo, decimos vamos a generar discusión sobre este tema. Te preguntaba y de un los proyecto montos. de ley, sí, ya te lo digo, un proyecto de ley te permite, ¿verdad?, tener un marco como para empezar a conversar. Ojo que el presidente del Frente Amplio también está conversando de este tema, ¿verdad? Ya lo ha planteado en muchos lados, frente a los cambios del trabajo, ¿qué propuestas tenemos?, ¿no? Siempre decimos que los trabajadores tenemos que ser propositivos, los políticos hay que ser propositivos. Bueno, ¿qué propuesta tenemos? Tirémosla y conversémosla colectivamente. Sobre los montos, es renta básica universal. Quizá la base debería ser la línea de pobreza. Lo que pasa que no me gusta, pero esto es personal, decir la línea de pobreza porque parece que esto es solo para los pobres y la renta básica es universal, ¿verdad? Pero la línea de pobreza podría ser un margen como para poder empezar a hablar hoy en el Uruguay a partir de qué montos estamos hablando. Pero hay que sacar muchas cuentas, ¿verdad? Pero dame una idea. Y la línea de pobreza, la verdad que no sé hoy en cuánto está, pero alrededor de 10.000 pesos.
¿tá? Pablo Álvarez habla de 2.000 pesos, a partir de 2.000 pesos. Es decir, todo el mundo está hablando de distintos montos porque los números no están sobre la mesa. ¿tá? Pero bueno, pongámonos a conversar de este tema y a partir de ahí empecemos a utilizar diferentes variables para ir construyendo este monto. ¿Qué pasa con... A ver, ¿y de dónde saldría el dinero? El dinero. ¿De dónde saldría? Justamente hay como distintas ideas, ¿verdad? Indudablemente que esto siempre sale de financiamiento privado, quiero decir, porque todo el financiamiento del Estado es financiamiento privado a través de lo que es el poder contributivo de los ciudadanos, ¿verdad? Los ciudadanos, de acuerdo a nuestro poder contributivo, y acá a partir de la reforma tributaria es muy claro, contribuimos con lo que podemos, ¿no? Es decir, el poder contributivo es diferente de acuerdo a los ingresos de los ciudadanos. Con eso se financia todo el Estado, indudablemente, ¿verdad? Sí. Bueno, acá en la renta estamos pensando, quizá, cuando se hizo el Código Minero, se puso un fondo intergeneracional, ¿sí? No se aplicó porque, bueno, lo de Aratiri cayó, pero fue está en la ley, ¿verdad?, del Código Minero. Nosotros estamos pensando, quizá, poder formar un fondo a través de lo que es las inversiones extranjeras, ¿no? Es decir, hay una cantidad de inversiones que vienen al Uruguay, que invierten, quizá una parte de esas inversiones debería ser formar un fondo intergeneracional que pudiera financiar alguna de estas políticas. Por otro lado, hoy el Estado tiene una cantidad de políticas focalizadas, ¿verdad? Lo que son las políticas del MIDES, que es indudablemente para abatir la pobreza y la indigencia. Esas políticas desaparecerían si se implementara la renta básica, o sea, que lo que hoy está pagando el Estado en esas políticas serían montos para pagar esta financiación a los menores, esta renta, Entiendo. Este derecho a los menores de 18 años. Y si esas políticas desaparecen, porque alguien podría decir exactamente lo contrario, no, dediquemos este esfuerzo e incluso esta intención en desarrollar, profundizar, mejorar en volumen y eficiencia estas políticas sociales que van destinadas a los que notoriamente están más rezagados, para de ese modo ejercer de verdad el concepto de democratización, es decir, traer, es una expresión que me gusta dar, traer a la fiesta de la vida a los que todavía la viven con la ñata contra el vidrio, ¿no? Claro. Porque otros ya estamos en la fiesta de la vida y objetivamente no necesitaríamos de... ¿verdad? Claro, pero para estar en la yo te fiesta. entiendo lo que decís y entiendo porque lo he escuchado, cuando lo llevamos a algún comité, alguna charla, siempre sale este tema, y lo que estamos diciendo es, bueno, indudablemente que esta renta a menores de 18 años es mucho más que lo que hoy reciben por políticas focalizadas. Entonces les permitiría abatir la pobreza mucho más que lo que son las políticas focalizadas, porque indudablemente que esto lo recibirían todos los menores de 18 años, pero recién dijimos que el poder contributivo de las familias es diferente de acuerdo a sus ingresos, ¿no? Entonces no es lo mismo que te caiga la renta básica en una familia que hoy recibe políticas además que son contributivas y la renta básica no es contributiva, ¿no? Por ejemplo, asignaciones familiares y demás, no es lo mismo que te caiga una renta que te asegure a los menores de esa familia su base material, ¿no? Que puedan comer, que puedan estudiar, que puedan, ¿no?, elegir su vida, planificar su vida de otra manera, más allá de los vaivenes que puedan tener el salario de los padres en esos momentos, ¿no? Entonces es mucho más y es mucho más democrático y hace a pensar una sociedad más democrática. Por eso lo ataba un poco con lo que es la educación pública hoy, ¿no? Digo, el concepto, la educación pública, la educación es un derecho que tienen todos los menores, los menores en este país, menores y mayores, digo porque la universidad también lo es, pero en este caso estamos hablando de menores de 18 años y que es igual para todos y que les brinda las mismas oportunidades y en las mismas condiciones a todos, ¿verdad? Entonces, atémoslo con eso, la renta básica. ¿Y qué pasa con otro asunto sobre el cual cada tanto se habla y que tiene que ver con el riesgo que significan las políticas
que incluyen apoyo material a los más desposeídos, en este caso aún más porque sería a todos, que de alguna manera provocan una suerte de desestímulo por el esfuerzo individual, por el trabajo, porque total, igual como lo recibo, me quedo panza arriba debajo de la parra, ¿no? Es decir, si esos riesgos que se vislumbran y cada tanto surgen, por lo menos en el discurso, oponiéndose a determinadas características de las políticas estatales de apoyo a los que menos tienen, en un caso donde se universalicen, da la sensación que el riesgo, si lo damos por bueno, podría amplificarse, ¿no? Sí, eso también es algo que hemos escuchado en el Uruguay en los últimos tiempos, porque parece que miramos muy con lupa quienes reciben, ¿verdad? Cuando son pobres, quienes reciben derechos, pero lo voy a decir de otra manera, beneficios con respecto al Estado, ¿verdad? Siempre los que tienen riesgos de ser más vagos, más que se tiran abajo de la parra, que no quieren trabajar, siempre son los pobres, ¿no? Lo hemos escuchado inclusive cuando se elige un presidente, bueno, mejor porque ya es rico y no va a robar. Entonces quiere decir que la condición de robo solamente es cuando sos pobre, ¿no? Y eso es algo que está como un prejuicio muy impregnado en nuestras sociedades, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, tiremos a discutir esto porque es más un prejuicio que una realidad, ¿no? No hay estudios o no hay las realidades donde existe la renta básica, no han pasado estas cosas. Y la realidad del Uruguay tampoco, ¿verdad? Cuando hay un trabajo de Olesker y del Instituto de Economía también, donde aquellas personas del MIDES, cuando aquellas personas que han recibido el beneficio de la asignación familiar o de, no me acuerdo, los programas estos de Uruguay Trabaja y demás, no se han echado abajo de la parra a no hacer nada. Han conseguido trabajo porque indudablemente que el trabajo le da otras posibilidades, otras oportunidades en la vida que un ingreso muy limitado por parte del Estado. ¿Qué pasaría con, por ejemplo, alguien lo pregunta, sí, bien claro, Eduardo dice, Ale, ¿renta básica haría desaparecer la asignación familiar? Bueno, nosotros pensamos que si la vamos a... Esto hay que conversarlo, ¿verdad? Todavía no sacamos los números o estamos muy en pañales con el tema de los números, ¿tá? Sí. Pero lo que estamos diciendo es, indudablemente, que si una renta básica universal para todos los ciudadanos, tendrían que ir, porque es universal, desapareciendo las políticas focalizadas, porque ya no van a tener sentido. ¿Para qué vamos a tener políticas focalizadas si se le está dando a todos los ciudadanos menores de 18 años, ¿verdad? A todos los habitantes menores de 18 años, una renta básica que le permite tener asegurada esa base material. Entonces irían desapareciendo las políticas focalizadas. O sea que el concepto, que me consta es muy discutido, pero para que la gente entienda, el concepto contraprestación desaparecería. Sí, ¿no? Porque sí. Lo recibís por el solo hecho de existir. Claro que desaparecería. Del mismo modo que nadie dosifica el oxígeno, ¿no? Nacemos y todos respiramos, además tenemos aire. Claro, esto de las contraprestaciones ya se discutió hace unos meses acá en el Uruguay y fue muy discutido, ¿verdad? Porque nosotros le estamos pidiendo prestaciones a aquellos que reciben las políticas focalizadas, ¿no? Pero no le estamos pidiendo contraprestaciones a aquellos que son subsidiados por el Estado, por ejemplo, a través de sacrificios fiscales de todos los ciudadanos. Yo qué sé, una empresa que se instala en algún lado, no se le paga, ¿verdad? Se subsidia, no tiene que pagar determinados impuestos mientras que se está instalando y todo lo demás. Sí. No lo miramos con lupa y no le pedimos contraprestaciones. Pero responde a una lógica, ¿no? Y por eso mismo digo, esto responde todo a una lógica. Como nos hace bien que tú vengas, claro, estamos dispuestos a
darte condiciones favorables, ¿no? Sí, ¿y por qué no le podemos dar condiciones favorables a las familias que están totalmente desmembradas, que viven en condiciones muy precarias, ¿verdad? Entonces le estamos dando condiciones para que estudie, ¿verdad? Le estamos pagando, le damos dando un beneficio. Bueno, justamente la contraprestación iba en esa dirección, un poco a propósito de la pregunta de asignación familiar, porque también hubo debate al respecto. Y claro, por eso mismo digo, hubo un debate muy fuerte. Pero ¿acaso si nosotros damos una renta universal sin pedir nada a cambio, bueno, de pronto los niveles de deserción escolar, liceal, pueden verse superados? Porque es materia de discusión. También es cierto que generaciones enteras en nuestro país, anda a saber si la tuya también, fuimos a la escuela y fuimos al liceo no solo porque nos mandaban nuestros papás, sino porque fuimos bajo una especie de implícita o explícita amenaza de que anda al liceo, sí, terminalo, o anda a la escuela, terminalo, porque si no, cada uno usaba el lenguaje distinto. O no vas a ser nadie, o no vas a poder vivir en forma independiente, o no vas a tener una vida digna. Es decir, la idea ¿cuál era? Voy al liceo porque es una forma de enriquecerme yo como ser humano. Bueno, ponele que también, pero la primera y principal era, bueno, primero porque lo decimos nosotros y se acabó, ¿no? También, claro, eso es cierto. Eso forma parte de un paradigma. Sí, claro, claro. No vengo con el discurso del semiviejo que adora aquel tiempo y no sé qué, pero también es cierto que funcionaba así. Sí, pero claro, además tenía una lógica. Tenés que estudiar porque si no estudias no vas a ser nadie, ¿no? Con lo relativo que significa el concepto ser alguien, pero vos me entendés. Independizarse. Ahora, oficiaba como estímulo, estudio, porque si no, no voy a obtener ciertos beneficios materiales para generar una vida digna. La pregunta es, si vos ya me lo das sin que yo estudie, es 2 más 2 es 4, la pregunta, no digo la respuesta. Si vos me lo das sin que yo estudie, no se corre el riesgo de que sienta, y más que, ¿para qué voy a estudiar? Me veo Netflix todo el día, porque total, igual lo voy a recibir. Claro, no voy a recibir algo que me permita estar tirado todos los días, mirando Netflix. Indudablemente que le estamos pidiendo a una renta que solucione problemas de la sociedad que no están implícitos en la renta. Lo que estoy diciendo, que los problemas de que hoy haya deserción en la educación, o de que haya que no se valore el conocimiento como vos decís que se valoraba en nuestra época, porque hoy que llegamos al acuerdo que éramos medios contemporáneos, ¿no? Sí. No, entonces, lo dije yo. ¿Y a vos te gustó la idea? Me gustó. Bueno, eso, valorización del conocimiento, ¿verdad? Como aquello que te permitía el ascenso social, te permitía, hoy no está tan valorado, a pesar de que estamos en el mundo del conocimiento, ¿verdad? Y que los que tienen más poder son los que se apropian del conocimiento, ¿no? Entonces, le estamos pidiendo a una renta que solucione problemas que no se van a solucionar porque todo el mundo tenga asegurada su comida. ¿Tá? Acá la educación va a tener que dar determinados pasos. A ver, un ejemplo, ¿no? Hoy decimos qué mal que está la educación, ¿no? Y nosotros sabemos. Ese ejemplo me lo das luego de la pausa, sí, acordate. Ese ejemplo, dale. el que me vas a dar ahora. Estamos conversando acá en el 98.7 con la diputada Lilian Galán, diputada del MPP, a propósito del concepto Renta Básica Universal. Ya se ha anunciado que el MPP va en esa dirección a presentar un proyecto. Ya volvemos con La Mañana en Camino. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe. Último tramo de la charla con nuestra invitada Lilian Galán pone La Mañana en Camino. A propósito de Galán, la figura de la televisión argentina, o de los hermanos Pimpinela. Sí, a veces, ¿no? Me dicen Lucía Galán. Sí, claro. Sí. Bien. No, con tus mellizas nunca cantaron ni nada. No, somos muy malas en eso, no, la verdad. Bien. Ale, ¿en tus hermanas mellizas hacen política también? No. ¿Pero te votan por lo menos? Creo que una sí, la otra creo que no. Es votante del Frente Amplio, sí, pero no me vota. Es siempre más moderada. No sé.
más a la izquierda que ustedes no puede estar. No, bueno, está, no sé, pero digo, no me siempre vota. me resulta raro esos comentarios cuando me dicen, yo por te pregunto, ¿no? Che, tu hermano dice, bueno, sí, creo que sí. ¿Para qué creo? ¿Qué? Vos no agarrás del cogote a tu hermano y le decís, votame si no te reviento. No, viste que a los hijos es distinto, me votás o no te doy de comer, pero bueno, a los hermanos... No, acá han venido personas de la academia que a veces le pregunto, porque soy medio chusma, ¿no? Entonces digo, ¿y a quién votás? Y la verdad que a mí no me importa, pero mi hermano está en una lista, lo voto a él, claro, obvio, se acabó. Claro. Y yo se lo entiendo a la perfección, no claro. Me resulta demasiado raro suponer, yo qué sé, a menos que, yo qué sé, tu hermano esté en un partido filonazi, pero ya los problemas los tendrías de otro tipo antes de que él se fuera a ese partido. No, mis hermanas y mis cuñados todos son gente de izquierda y bueno, y votantes del Frente Amplio, y tenemos todas esas discusiones, pero sé que algunas me votan y bien, otros bien. No en la familia. Ale, entonces si te doy la renta básica y te saco otros beneficios, parte de la financiación ya está, a menos que cambie cuantitativamente el aporte, sería el mismo, pero el mismo perro con diferente collar, lo dice Eduardo, y la contrapartida a una empresa que se exonera de impuestos es la propia instalación en nuestro país. Bueno, creo que, pero es interesante, por lo menos el concepto que logré entenderle, y es, pero entonces me estás diciendo lo mismo de otra manera, porque si yo por poner esto, saco aquella otra cosa, saco de acá, pongo acá, estamos hablando de lo mismo. De la misma plata. La misma cantidad de dinero. La misma cantidad de dinero no, porque la renta universal es para todos los ciudadanos. Entonces el concepto teórico es otro, ¿verdad? Y llevaría o el objetivo de esta renta es una sociedad mucho más igualitaria, mucho más inclusiva, donde no haya distinciones por haber nacido en algún lugar, distinciones en cuanto a las oportunidades, en cuanto a los derechos por haber nacido en un lugar o en otro, ¿verdad? Recién hablábamos del tema de la escuela. Yo te iba a poner justo un ejemplo y nos fuimos a la tanda. Nosotros sabemos, conversando con maestras y todo eso, en mi equipo de trabajo tengo una compañera que es maestra y trabaja en un lugar bastante carenciado, y bueno, y tienen una cantidad de problemas, esos chiquilines que a veces los hacen dejar de ir a la escuela, problemas de violencia, problemas de que desaparecen, no, se mueren los padres, quedan a cargo de otros familiares, que bueno, una cantidad de problemas, te diría, no los voy a relatar en este caso, pero ahí dejan de ir a la escuela porque... ¿Por qué? Por esa cantidad de problemas, que son problemas que hay que solucionarlos multidisciplinariamente. ¿Van a seguir yendo a la escuela a pesar de todos esos problemas porque tengan la contraprestación? No, posiblemente no, deserten. Ahora, ¿la deserción es porque reciben 700 pesos de asignaciones familiares? No, desertan porque tienen una cantidad de problemas que no se los soluciona la plata, ¿no? Entonces, acá lo que voy es, hay que mirar los problemas sociales multidisciplinariamente, y más en el mundo que estamos hoy, ¿verdad? Donde hay un gran avance de las ciencias, del conocimiento, que nos permite mirar la sociedad desde distintos lugares y buscarle distintas soluciones a los distintos problemas. Entonces, no le achaquemos a una renta todos los problemas que tiene la sociedad de hoy. Quizá la renta pueda solucionar algunos problemas. Y voy a poner un ejemplo. Experimento que se hizo, experimento en Canadá, en una población rural, que tenía muchos problemas porque dependían de lo que plantaban, ¿verdad? De la agricultura, y la ganadería, y bueno, eso es muy aleatorio de acuerdo a las condiciones climáticas, ¿no? Le venía una mala cosecha, sí. Quedaban... Entonces se aplicó durante 3 años la renta. La renta básica universal a toda esa población, y después se hizo una evaluación, que eso es muy importante porque a veces hablamos sin evaluar, ¿verdad? Entonces se hizo una evaluación, ¿y a qué conclusión llegó esa evaluación? Que habían disminuido drásticamente los gastos en salud, y sobre todo en salud mental, ¿sí? Por el estrés
que antes le provocaba esa situación. ¿Y fue una millonada? No, fue una renta básica, ¿sí? Básico. Asegurar la base material. A propósito, ¿hay experiencias de renta básica? Sí, hay muchas experiencias. Una de las experiencias interesantes es en Namibia, que se aplicó durante un corto periodo de tiempo, y era una renta realmente básica, $13. Yo te digo, $13 acá te tirás a reírte, ¿no? Uh-huh. Bueno, les cambió la vida a esa población. Estamos hablando de una población carenciada en Namibia. Durante Pero ya no ocurre eso. Se estaba evaluando y en realidad no te sé decir si se va a volver a aplicar, pero se aplicó durante 3 años y se estaba evaluando. Y les cambió la vida. Después se aplica en Alaska. En Alaska sí, hace mucho tiempo que se está aplicando y se sigue aplicando, y uno de los fondos es el fondo petrolero, indudablemente, ¿no? O sea, con las ganancias del petróleo tienen un fondo que les sirve, lo que yo hoy te decía, del fondo que creó la ley del Código Minero, ese fondo intergeneracional, ¿no? En Canadá se ha aplicado en algunos lugares, en Finlandia se aplicó, o sea, hay distintas experiencias en el mundo que nos deberían servir como para poder enriquecer esta discusión, no cometer errores que se cometen en otros lados, y bueno, ir pensando cómo lo vamos conversando colectivamente y las características que les vamos dando al Uruguay, porque no va a ser lo mismo la renta básica universal en el Uruguay que en Namibia, que en Alaska, ¿no? Algunos mensajes llegan en el final, sí. Diputada. Buenos días, se habla todo el tiempo de educación y de dónde van a salir los recursos, las ideas están casi buenas, por lo que las veo sin un final sólido. Te explico, soy estudiante de UTU y estoy muy indignado con el despilfarro del dinero en creo que quiere decir eso, en este ámbito de educación. Ya no hay docentes, cualquiera da supuesta clases sin tener una carrera pedagógica para poder enseñar. Esta es una de las tantas cosas que puedo enumerar. No nos engañemos con la palabra que los pobres estudien. Si no tenemos profesores, tenemos que empezar por ahí, me parece. Lo dice Marcelo de los Reyes. Creo que hace hincapié en los profesores no titulados. Sí, no, yo no sé bien en qué hace hincapié, pero digo, es un poco la idea que veníamos manejando, ¿verdad? No le achaquemos a una renta todos los problemas que hoy tenemos que responden a otras circunstancias, ¿no? Está bueno ese mensaje porque nos da como para consolidar la idea que hoy teníamos, ¿verdad? Tavares comunista nos lleva a los gurises para Rusia. Bueno, sí, sobre esto se ha hecho muchos chistes. Mira este mensaje. Una Rusia no comunista hoy, ¿no? Te dice, Lilian, feliz de escucharte. ¿Te acordás de Hortensia cuando íbamos al Paso, cuando estaba Lucio? Besos. Sí, claro que me acuerdo. Un beso grande. Qué gusto, mirá. ¿Un compañera? Yo simplemente milité mucho. Lucio era el cura de la parroquia de Paso Carrasco, y en Paso Carrasco teníamos una comisión de ollas populares en el momento de la crisis, en el 82, 83, y militábamos bastante ahí, así que me imagino que será una compañera de esa época, a las cuales recuerdo todo y el nombre en especial no, pero bueno, sí, entiendo. Problemas de la edad, ¿viste? Hola, Ale y equipo, hoy más que nunca, buenos y maravillosos días. Bueno, esto tiene que ver con lo que empezábamos hoy. Me emocionó mucho la cara del maestro Tavares cuando los futbolistas festejaban en el centro de la cancha, una mirada que mostró la cámara varias veces. Besotes a todos, lo dice Marta Verónica. Más mensajes que llegan. Tú lo dijiste, Alejandro, estudiabas porque podías tener un futuro mejor por había trabajo, hoy día sobran manos de obra, y el joven ve al padre que terminó haciendo changas mal pagas. El joven no ve un futuro, lo dice Omar. No, bueno... Eso es para hablar sí. el tema de los cambios en el mundo del trabajo, que lo podemos hablar en otra oportunidad, que es real, ¿verdad? Es real. De todos modos, el problema de la desocupación como problema particularmente agudo en el Uruguay, hoy día no está instalado en esos términos. Sí creo que merecemos, como humanidad, hacernos preguntas. Poner las barbas en remojo, porque hoy hay grandes cambios en el mundo del trabajo y le tenemos que dar respuesta. Y la renta básica es una de esas respuestas, ¿verdad? Es más, no es contradiciendo a Omar, pero bueno, de mi peripecia puedo hablar yo, ¿no?
en realidad el asunto no era que yo estudiara para que de ese modo pudiera tener trabajo como mis padres. En realidad la idea era que yo estudiara para poder superar a mis padres. Totalmente. Ese era el paradigma. Totalmente. Quizás bajo la impronta de mi hijo el doctor, no digo que no. Claro. No, pero la idea no era estudiás y seguís mi camino, no. Estudiás así. No seguís mi camino. Claro, era esa la idea. Era esa la idea. Bueno, así que nada, lo digo como peripecia personal, que en el fondo es peripecia colectiva porque soy hijo de un tiempo. Claro, por supuesto. Bueno, diputada, gracias por el tiempo. En todo caso, ¿cuándo estaría cuándo tendríamos encima de la mesa una especie de proyecto? Está casi terminado, lo estamos puliendo un poco. Lo que pasa es que somos tan exquisitos que seguimos puliéndolo ya hace unos meses, pero ya en 15 días estaría pronto el proyecto. Pero una de las preguntas que no supiste, y entendí, no es un reproche, responderme de montos, de dinero. De todas maneras, la ley no tiene por qué decir el monto, sino que tendría que decir algunas reglas de dónde podría provenir, a qué población o algo, pero no, indudablemente la ley no tiene que decir el monto, así que no necesitamos tener claro ese monto para poder sacar la ley, pero indudablemente es algo que tenemos que seguir conversando entre todos. Nosotros en el movimiento de participación popular, por eso participación popular, creemos que las discusiones deben ser colectivas, salimos a conversar con la gente y todos tenemos algo que aportar a partir de esta idea. A la diputada del MPP, integrante del partido de gobierno Frente Amplio, Lilian Galán, gracias por el tiempo y la seguimos más temprano que tarde. Bueno, muchas gracias. SEA Portones, 2 años de garantía y 3 controles remotos inviolables. Service los 365 días del año. SEA Portones, 2-601-2611. seaportones.com